Hechos capítulo número 10 y verso 9. Gloria a Jesús. Hechos capítulo número 10, verso 9. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Padre, te damos gracias. En esta noche estamos delante de tu presencia. Gracias te damos en esta hora por esta palabra, la cual hemos tomado en tus sagradas escrituras.
Ahora te ruego una vez más, Dios mío, que seas tú el que hables a través de mis labios, porque yo no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Yo no puedo dar una palabra a tus hijos si antes no proviene de ti. Por eso te ruego, Padre bendito, que envíes tu palabra desde lo más infinito del cielo y la pongas en mi boca, Señor, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, Dios mío, y que seas tú hablando, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra bendiga a tus hijos, bendiga a tu pueblo, tanto mis hermanos presentes como los que nos escuchan a través de este sonido, como nuestros hermanos que a través de la pantalla de su móvil también, Señor, esperan una palabra tuya, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea siempre toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. El Señor siempre tiene un mensaje para nosotros, amados hermanos, porque Dios nos habla de una y de mil maneras. A los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, amados hermanos, en la cual la iglesia debería de estar preocupada si no está preparada para volar con el Señor. Pero si está preparada, no tiene por qué temer. Pero a estos tiempos que vivimos, la iglesia debe de estar con su mente puesta en que va a volar con Cristo Jesús. Amén. Pero ¿por qué decimos esto, amados hermanos? Porque sabe que las profecías se han cumplido y se siguen cumpliendo, y lo que el Señor Jesucristo dijo que nos dejó por señales, todo lo estamos viendo y oyendo, amados hermanos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hay tantos siervos, amados hermanos, que parece que se han desviado, se han extraviado y su mente anda vagando por otros lados. Cuando a estos tiempos, amados hermanos, nosotros tenemos que estar con la mira puesta en todo lo que está sucediendo, sabiendo que el Señor está pronto a regresar y que la iglesia en cualquier momento se va a ir y que esta iglesia se va a desaparecer. Pero, amados hermanos, hay tantos siervos que andan con la mente por otro rumbo, por otro lado, todavía, amados hermanos, con doctrinas de hombres, todavía, amados hermanos, enseñando cosas que no tienen provecho para la vida espiritual del ser humano. ¿Y por qué les digo esto, amados hermanos? Porque en estos tiempos hay gente que todavía discute, amados hermanos, por lo que debemos de comer nosotros los cristianos y que no debemos de comer. Todavía hay siervos que todavía andan con doctrinas, amados hermanos, en la actualidad, en estos tiempos, cuando se los estoy diciendo, amados hermanos, que la palabra que hoy hay que entregarle a la iglesia es que se aparte de lo malo, que se aparte del pecado y que podamos consagrarnos, que podamos presentarnos justos ante nuestro Padre Celestial, que Él venga y nos encuentre consagrados a Él. Pero no andar, amados hermanos, con otras doctrinas que de nada nos sirven para nuestra salvación. Porque hoy en día andan siervos en las redes sociales, amados hermanos, que todavía andan discutiendo por lo que usted y yo debemos de comer. Por ahí anda una enseñanza que dice que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué comer marrano, porque el marrano es inmundo. Mire, hermano, andan todavía con doctrinas que ¿qué le va a tener de provecho eso para su salvación, para que usted se vaya con Cristo en los aires? No, hermano. Pero el hombre ha perdido el rumbo de las enseñanzas de Cristo. El hombre se ha desviado de la doctrina de Cristo. El hombre anda predicando lo que a él se le ocurre. El hombre anda predicando lo que él cree. El hombre anda predicando lo que su mente a él está dictando, pero nunca va a predicar lo que el Espíritu Santo nos dicta y nos enseña a la luz de su palabra.
Hemos leído, amados hermanos, este pasaje que leímos, donde habla de Cornelio y Pedro. Cornelio era un varón, amados hermanos, que no era judío. No era judío, amados hermanos, pero que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado de lo malo, que buscaba a Dios, que se entregaba a Dios, que era un hombre que ayunaba, que oraba y que buscaba presentarse justo ante Dios. Es por eso que cuando Dios le dice a Cornelio que mande a llamar a un tal Simón, al que le llaman Pedro, y que él le iba a llevar palabra. Y cuando Pedro llega a la casa, pues él se da cuenta, amados hermanos, de que Cornelio pues no era un judío. Y para ellos juntarse con alguien que no era judío, que no era de la nación de Israel, era algo inmundo. Era pecado para un judío juntarse con alguien que no había nacido en Israel, hermanos. Pero la palabra de Dios nos habla tan claro, amados hermanos, donde dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y la hora sexta eran las 12 del día, hermanos. Eran las 12 del día. Cuando Pedro subió era al mediodía, cuando subió a la azotea a orar. Pero, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios nos habla tan claro, amados hermanos. Y dice, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué quiere decir? Que mientras él subió a la azotea, le vino un éxtasis. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo empezó a tomar en el espíritu y empezó a mostrarle a él una visión. Pero la palabra de Dios dice que y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo. Pero ahí no dice que le estaban preparando de comer, pero a Pedro le estaban preparando algo para que él comiera. Y la palabra de Dios habla tan clarito, amados hermanos, que la palabra del Señor no nos dejó un idioma extraterrestre para no entenderlo. Habla tan claro, amados hermanos, y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en él cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Usted sabe cuáles son los animales cuadrúpedos? Los que tienen, nosotros decimos 4 patas, pero en realidad los animales tienen sus 2 manitas y sus 2 patitas, pero por lo regular decimos los animales de 4 patas. Entonces, el Señor estaba mostrando en ese lienzo animales cuadrúpedos de toda clase. Ahí no está diciendo qué clase le estaba mostrando el Señor. No está diciendo que le estaba mostrando solo la vaca, o le estaba mostrando solo las ovejas, o solo los corderos. No. En el lienzo el Señor le mostraba todos los animales cuadrúpedos. Y le mostraba los reptiles. Usted dirá, ay, pero yo no como reptil. Hermanos, usted en alguna ocasión se ha comido una soyiguana bien asadita. Ese es un reptil. Pero, amados hermanos, el Señor ahí le estaba mostrando en ese lienzo a Pedro, porque eso era pecado para un judío comerlo, hermanos. Era prohibido que ellos comieran esa clase de animales. Ellos no podían comer ni carne, ni podían comer
reptiles, ni aves. Entonces, amados hermanos, el Señor ahí le mostró toda clase de aves, dice, le mostró los animales cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Si se da cuenta, amados hermanos, algunos evangelistas y predicadores dicen que el Señor ahí le estaba diciendo a Pedro que no llamara también común al ser humano. Es cierto, amados hermanos, porque los judíos no podían juntarse con alguien que no era judío. Lo miraban como alguien inmundo. Pero un ser humano, hermanos, no tiene cola, no es reptil. Un ser humano no tiene 4 patas. Un ser humano no puede volar. Y el Señor en su palabra lo habla todo tan claro, hermanos. Lo habla todo tan claro. Pero ¿por qué les digo que el Señor nos habla tan claro? Porque el Señor le mostraba en el lienzo los animales cuadrúpedos y los reptiles y las aves. Por supuesto, amados hermanos, que nosotros acá, quizás en los animales reptiles, que lo que yo sepa, en Guatemala lo que se come es el lagarto y la iguana, y no sé si hay algún otro reptil que se coma. Pero en algunos países se comen también las culebras. En algunos países. Y acá en Guatemala pues se come la vaca y el cerdo, el marrano. Pero, amados hermanos, la voz le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces Pedro no iba a ir a matar a un ser humano, amados hermanos, para comérselo. Cuando muchos predicadores y evangelistas dicen que no, es que ahí el Señor no se refería a la comida, ahí se refería a los seres humanos. Claro, es que el Señor, cuando el Señor limpió todo. Es que el Señor no vino solo a limpiar a los seres humanos, Él limpió todo lo que Israel, todo lo tenía por inmundo, por común. Todo lo que Israel, un judío, lo tenía como algo malo, el Señor vino para limpiar todo lo que estaba contaminado. A eso vino el Señor, a hacer una obra perfecta, una obra cabal, a limpiar todo lo que estaba contaminado. El Señor lo hizo limpio. Entonces, en la palabra de Dios nos habla tan claro que Pedro tuvo hambre y le estaban preparando comida. Pero como el Señor sabía que Pedro también tenía hambre, y quizás ahí en la comida que le estaban preparando, tal vez le estaban preparando carne de palomitas o su pollo frito. Tal vez ahí no dice la palabra que le estaban preparando. Pero ¿qué tal Pedro al bajar de la azotea y cuando iba a ver a la mesa el plato que le habían servido? Un pollo bien asado ahí. Y él con aquella gran hambre: no, es que eso es inmundo, yo no me lo como. Entonces Dios ya le estaba advirtiendo, hermanos, de que lo que él había limpiado, que no lo llamara común o inmundo. Y el Señor limpió tanto a los hombres que no eran judíos como los alimentos, porque el Señor todo lo santificó los alimentos y santificó al ser humano que no es judío. ¿Y dónde vamos a ver eso, amados hermanos? Vamos a ir a San Marcos. Amén. San Marcos capítulo número 7, para que vayamos comprendiendo la palabra, amados hermanos, que el Señor no nos habla con idiomas extraños, con idiomas que no entendamos, hermanos. El que no quiere entender es porque se quiere ir por otro lado. Pero el Señor, su palabra es tal y como está escrita. San Marcos capítulo número 7 y verso 14. San Marcos capítulo 7 y verso 14. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. ¿Qué les dijo Jesús? Oídme todos y entended. ¿Por qué les estaba diciendo Jesús y entended? Porque sabía el Señor que algunos se iban a ir por otro rumbo si no entendían. Porque mucha gente, por no poner atención a la palabra de Dios, es de que después anda hablando otras cosas que no son, hermanos.
Pero el Señor les dijo, y llamando así a toda la multitud, les se cuenta que era una gran cantidad de gente, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ponga atención, le estaba diciendo el Señor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque quizás algunos de la multitud estaban en gran plática, hermanos, no estaban poniendo atención cuando el Señor estaba dando su enseñanza. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Jesús dijo, ustedes tampoco pusieron atención a lo que yo les estaba enseñando. Ustedes tampoco pusieron atención a lo que yo les hablaba. Porque los discípulos le estaban preguntando, Señor, ¿y a qué te referías? Pero el Señor les sigue hablando, hermanos. El versículo 18, y Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está claro, hermanos, que el Señor no solamente vino a limpiar al ser humano, vino a limpiar también todos los alimentos. El Señor todo lo hizo limpio. Cuando Pedro vio en la visión, el Señor sí le estaba hablando de los animales cuadrúpedos, sí le estaba hablando de los reptiles, sí le estaba hablando de las aves, porque eso era prohibido para los judíos comer. Pero ahora el Señor les habla tan claro que Él limpió todo, hermanos. Él vino a hacer una obra perfecta. El Señor no vino a hacer chapuces a esta tierra. Él vino a hacer un buen trabajo a este mundo, el cual Satanás había tomado el control de todo. Pero el Señor vino a hacer un buen trabajo. Él vino a limpiar todo, hermanos. Porque, dice el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces lo que entra, dice, al hombre no lo contamina, porque eso es comida, entra al vientre y va a la letrina y ahí se acabó todo. Pero lo que sale del hombre, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre, amados hermanos? Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire, hermano, que usted se coma su pedazo de carne de marrano, usted ora por sus alimentos y eso no le hace daño, hermanos, porque eso va a su vientre. Pero lo que sale de dentro del hombre, eso sí contamina al hombre. Si del hombre van a salir malos pensamientos, en el corazón se forman todas esas maldades que vimos ahí, se forman en el corazón y luego se hacen manifiestas, hermanos. Y eso sí contamina al hombre, porque dice en otro pasaje bíblico que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y eso sí contamina al hombre. Pero hoy andan predicadores, amados hermanos, ahí diciendo, hermanos, es que es pecado, que no debemos de comer ya carne de marrano, que no debemos de comer esto, que no debemos de tomar lo otro, que tomar café es pecado. Que mire, hermanos, ¿qué provecho tiene para la salvación esas doctrinas? ¿De qué le sirve a usted esa clase de doctrinas para irse con el Señor? Eso no le sirve de nada. Por eso el Señor dice que los alimentos Dios los limpió todos. Y vamos a ver otros pasajes para que usted se quede más conforme, hermanos.
Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y verso 3. Romanos capítulo 14 y verso 3. Es para que usted se quede más satisfecho con la palabra, más que pueda entender cómo lo hemos venido viendo desde que vimos la visión de Pedro cuando Cornelio lo mandó a llamar. Y luego cuando el Señor Jesús les explica a la gente y les dice: pongan atención, oigan, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque mucha gente anda divagando en la palabra, hermanos, porque nunca pusieron atención y después empiezan a predicar y andan enseñando cosas de su mente, de su corazón, pero no ponen por obra que sea el Señor el que los use, hermanos, y quien les dé la palabra. ¿Qué dice el versículo 3? El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Se da cuenta? El que come no menosprecia al que no come. Quiere decir que si a alguien le gusta comer marrano y el otro no le gusta, pues no lo juzgue, no lo menosprecie. Tanto el que come como el que no come, pero no debe de juzgarlo. Porque ¿qué dice el versículo 17? Ahí mismo donde estamos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y hermanos, se nos está diciendo que muchos andan predicando acerca de la comida, andan predicando, hermanos, que no hay que comer esto, que no hay que tomar lo otro, hermanos. Es cierto que hay que tener precauciones con lo que existe en este mundo, porque hay cosas que sí son del diablo. Ahora voy a decir: no, es que hermano dijo que sí podíamos tomar de todo, entonces voy a ir a traer una taconuda. No, eso es pecado. Tampoco, hermanos, no se pase de listo. El Señor nos ha dado el entendimiento para que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Es que el Señor nos habla tan claro, hermanos, por su misericordia. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El versículo 23 del mismo capítulo. Ahí en el mismo capítulo de Romanos estamos, el 14 y verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, hermanos, usted cuando toma su comida, usted ora y el Señor bendice los alimentos, que permite que esos no me vayan a hacer daño, Señor, sino que me den energías, Padre. Pero lo hace con fe. Señor, yo sé que me estoy comiendo este pedacito de marrano que me dieron, pero yo sé que me va a caer bien, Señor. Y lo hace con fe y para adentro, con confianza, porque con fe agrada al Señor. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra habla tan claro: pero el que duda sobre lo que come. Esta gente dice que es malo comer marrano, están dudando, porque no le creen a Jesús, que ya limpió todo. Entonces no tienen fe en lo que Dios vino, en lo que Cristo vino a hacer acá en la tierra, no tienen fe en lo que Jesús vino a realizar acá. Jesucristo hizo una obra perfecta, hermanos, y todo lo limpió. Limpió a aquellos que estaban fuera de Dios, del alcance de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes le recibimos? Nosotros que no éramos judíos. Le recibimos y hemos creído en su palabra. Porque usted y yo no vimos cuando el Señor le abrió los ojos a los ciegos. Nosotros no vimos cuando Jesús multiplicó los panes, pero hemos creído en su palabra y le hemos recibido. Entonces lo hemos hecho por fe en nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Y cuando alguien ande hablando ahí de cosas de comida, hermanos, déjenlo que hable mejor. Y si le da oportunidad, agarre estos pasajes bíblicos que leímos. Mire, pero acá el Señor, esto y esto y esto, los alimentos son limpios, y lo que entra al hombre va al vientre y luego a la letrina, y ahí se terminó todo. Y el Señor dice que limpió todos los alimentos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra la cual nos has dado, Dios mío. Gracias porque tú nos enseñas y nos hablas de una y de muchas maneras. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos que están acá en tu casa de oración, y te ruego que esta palabra haya llevado, Señor, su propósito en cada vida y en cada corazón. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.